La palabra transferencia tiene que ver con transmisión, con pasar algo de un lugar a otro, ¿sí? Pasar a veces plata de tu billetera virtual a alguna deuda, pasarle plata a tus hijos, a tu esposa, a tu marido. Siempre es pasar algo, ¿no? Siempre los maridos pasamos mucha plata a los hijos, pero eso es otro tema para otro mensaje. Pero sí tiene que ver con eso, con transferencia. Y claro, el apóstol Pablo la tenía tan clara en esto, por eso les va a decir a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es transferencia de vida. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y claro, uno cuando lee este versículo, muchas veces puede decir qué jactancia que tenía Pablo, ¿no? Imíteme a mí. Pero claro, detrás de esta frase había un respaldo de testimonio para que Pablo pueda decir: sean imitadores de mí. Porque hay que tener valentía para decir: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Por eso, transferencia de vida, no se trata de transferir nuestra vida. Se trata de transferir la vida de Cristo a través de una relación personal que podemos tener con la gente. Y ahí está el desafío. El desafío está en que la gente nos pueda ver vivir a nosotros, que somos discípulos, que espero a esta altura de los mensajes ya empecemos a tomar decisiones de pasar de ser creyentes a ser discípulos. Y al momento de yo ser un discípulo, que pueda transferir la vida de Cristo en mis relaciones con otras personas. Eso tiene que ver con transferencia de vida. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Discipulado o discípulo, no se trata de hacer un material y venir el martes que viene, miércoles, y seguimos con la lección número 2. Se trata de caminar al lado y que la persona que camina con nosotros pueda ver a Cristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra forma de vida. Y es un gran desafío, claro que sí. Y Pablo la tenía tan clara, tan clara. ¿Sabes? Pablo escribió 13 cartas. Y de las 13 cartas que Pablo escribe, en 11 de esas cartas hay un nombre en común. Hay un nombre que se repite en cada una de estas 11 cartas de las 13 cartas que Pablo escribe. Y ese nombre es Timoteo. Es más, Timoteo es coautor de 6 de esas 11 cartas. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque creo que Timoteo y Pablo es el mejor ejemplo de un discípulo que hizo otro discípulo. Porque podemos usar al Señor, pero el Señor no fue discipulado y hizo discípulos. Él hizo discípulos. Pero si somos discípulos y vamos a tomar este desafío de hacer discípulos, podemos pensar en la vida de Pablo y Timoteo, una relación de transferencia de vida. ¿Y cómo se hacen discípulos? Bueno, me gustaría compartir con ustedes algunos aspectos importantes para poder quizás empezar a pensar en hacer discípulos. Y vamos a verlo de esta manera. Por favor, ¿le das? Si dijimos que discípulo es transferencia de vida, y Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, cada uno de estos íconos nos va a apuntar a algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de que queremos hacer un discípulo. Si dijimos que hacer discípulos es transmitir la vida de Cristo a través de una relación personal, en primer lugar, no te adelantes, porfa, hay un mandato que debe ser obedecido. Vos y yo tenemos que entender que hay un mandato que debe ser obedecido, y ahí en Marcos capítulo 28, versículo 19, lo decíamos recién. El versículo dice: por tanto que id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, esto es un mandato que debe ser obedecido. Horacio nos decía el domingo pasado, la Biblia no es un libro de sugerencias, es un libro de mandatos. Y claro, yo pensaba en este mandato que debe ser obedecido, y ahí tiene un mandato, no es una sugerencia, el ir y hacer discípulos. Tiene un imperativo, es una orden de parte del Señor de ir y hacer discípulos. Y claro, cuando yo no obedezco este mandato, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo. Y cuando yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y cuando yo no obedezco este mandato de ir y hacer discípulos, sencillamente estoy desobedeciendo al mandato del Señor. Por eso, en primer lugar, hay un mandato que debe ser obedecido. Y no es una sugerencia, es un mandato.
Y nosotros tenemos que aprender, y yo tengo que aprender, a hacer caso a este mandato que el Señor ha dado de ir y hacer discípulos. Pero en primer lugar, cuando yo entiendo este mandato de ir y hacer discípulos, ¿qué es lo primero que debo hacer? Dale, por favor. Tengo que generar una conexión. Y cuando hablamos de conexión y pensamos en la vida de Pablo y en este mandato que debe ser obedecido, fíjate lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Primera de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Sabes? Es sumamente interesante. En Hechos capítulo 14, después si querés podés leerlo, dice que Pablo fue a Listra, donde predica el evangelio, donde fue apedreado, y ahí está Timoteo, y ahí Timoteo escucha el evangelio por primera vez. Y muchos creen, la Biblia no lo dice, pero muchos toman la idea de que Pablo fue curado en la casa de la mamá de Timoteo. Y que Timoteo escuchó el mensaje del evangelio, quizás lo escuchó, no, la Biblia no lo dice, pero sí dice que Pablo predicó el evangelio en Listra y que en Listra Timoteo escuchó el evangelio. Entonces Pablo le va a decir a Timoteo mi verdadero hijo en la fe. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo. ¿Cuál es el énfasis? Que para que haya un discípulo, en primer lugar, se tiene que conectar con el Señor. No puede haber un discípulo que no se haya conectado primero con Cristo. No podemos hacer un discípulo de Cristo que no conozca a Cristo. Pablo puede decir a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, mi verdadero hijo en la fe, porque Timoteo había entendido el evangelio y lo había creído. A veces tenemos tantas ganas de hacer un discípulo y ayudamos a la gente a hacer una oración rápida y creemos que en la oración está la solución de esa persona y no nos tomamos el tiempo, y lo digo en primer lugar, de que la persona por lo menos entienda de nuestra boca claramente el evangelio. Después que lo haya entendido y que pueda comprenderlo, es obra del Espíritu. Pero nuestro trabajo como hijos de Dios es conectar a la gente con Cristo. Y eso es fundamental. Por eso no puede haber un discípulo si primero no se ha conectado con Cristo. Y ese es el primer punto de este mandato que debe ser obedecido. Tenemos que llevar a la gente al Señor. Ahora, yo te quiero hablar a vos, como decía recién Jorge, si sos una visita, si sos una persona que viene por primera vez, si estás acostumbrado a ir a la iglesia, te pregunto, ¿te has conectado con Cristo? Porque si no te has conectado con Cristo, sencillamente no podés seguir al Señor. Para seguir a Cristo hay que conectarse con Él. Hay que entender que realmente solamente en Cristo hay salvación. Y si realmente vos sos una persona que quiere hacer y formar discípulos de Cristo, yo te quiero animar en esta mañana a que puedas conectar a alguien con Cristo. Porque es lo mejor que nos puede pasar, llevar a la gente a los pies de Cristo. No a los pies de un líder, no a los pies de una iglesia, sino al Señor. Y que vos y yo podamos decir, Timoteo, o el nombre que vos quieras, mi verdadero hijo en la fe. Mi verdadero hijo en la fe. Y de una vez que Pablo entendió y conectó a Timoteo con Cristo, eso lo llevó a un compromiso. Y sabes, ahí en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3, dice, después llegó a Denver y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea que el padre de Timoteo no conocía al Señor. Y fíjate lo que dice, y quiso Pablo que éste fuese con él. Te digo la verdad, mientras estudiaba para hoy, nunca me detuve a ver el amor que Pablo tenía por este joven. Se calcula que Timoteo tenía unos 17 años cuando escuchó el Evangelio de la boca de Pablo, por un mensaje que Pablo dio. Y dice que Pablo después va a volver a Listra, al mismo lugar donde había sido apedreado. Ahora yo te puedo asegurar, y te soy sincero, yo no volvería a un lugar donde casi me matan. Pero te das cuenta del compromiso que este hombre tiene con esa gente. Y dice que tomó a ese joven con un padre gentil y lo adoptó como un hijo. Eso habla de un compromiso.
No solo lo conectó con Dios, sino que lo adoptó como hijo. Yo no sé si llegas a entender lo que eso significa. Eso es hacer un discípulo. Y yo me preguntaba mientras estudiaba para hoy, ¿qué tan comprometido estoy con la misión? ¿Qué tan comprometido estoy con el mandato que el Señor me ha dado? ¿Qué tan comprometido estoy con el Señor y la gente que el Señor me ha delegado? Porque eso es importante, es el ABC de un discípulo. Conexión. Si no conectamos a la gente con Cristo, es imposible que puedan seguirlo. Y si una vez que uno ha conectado a la gente con Cristo, uno debe tomar un compromiso, en primer lugar con el Señor, en segundo lugar con la gente. Y este hombre Pablo tenía un corazón que no solo va y le predica el Evangelio a este chico de 17 años. Ya Pablo era un hombre de 30 y pico de años cuando le predica el Evangelio. Pero va a volver al mismo lugar donde casi lo matan, comprometerse y llevarse, no sé si vos lo entendés, se lleva a un joven y se hace cargo de la vida de ese joven. Decime si eso no es discipulado, decime si eso no es transferencia de vida. Pero en primer lugar, conexión. No puede haber un discípulo que no se haya conectado con Cristo. Y nuestra responsabilidad está en llevar a la gente a Cristo. Ese es el mandato que debe ser obedecido. Pero en segundo lugar, hay un modelo que debe ser ejecutado. Hay un modelo que debe ser ejecutado. Marcos capítulo 3, versículo 14, lo conocemos mucho, pero hay un verbo que muchas veces lo pasamos por alto. Marcos capítulo 3, versículo 14, y es el modelo que vos y yo debemos ejecutar si queremos ser discípulos verdaderos y si queremos hacer discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor estableció a 12, pero en primer lugar para que estén con él y después para enviarlos a predicar. No estableció a 12 para mandarlos a predicar, estableció a 12 para que en primer lugar estuviesen con él. Y si en primer lugar vemos un mandato que debe ser obedecido, este es el modelo que debemos ejecutar. ¿Y sabes cuál es el modelo? Dale, por favor. Tiene que ver con comunión. Si queremos hacer discípulos de Cristo, en primer lugar hay que conectarlos con el Señor, pero en segundo lugar hay que tener comunión con la gente. Y no te estoy hablando cuando hablo de comunión de que traerlos a la iglesia. Tenemos que traerlos a la iglesia, pero te estoy hablando de comunión, de pasar tiempo con las personas. Mirá lo que Pablo hace con Timoteo. Dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y fíjate lo que dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Sabés qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, yo quiero verte. Yo quiero pasar tiempo con vos, Timoteo. No sé si entendés eso. ¿Sabés lo que es el corazón de un joven que una de las influencias más grandes de la época diga, Timoteo, yo quiero estar con vos. Yo quiero pasar tiempo con vos. Deseo verte, Timoteo. En el 2 Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme, Timoteo. Pablo está preso, terminando sus días, terminando su carrera. ¿Y sabe qué le dice a este joven? Yo te quiero ver, Timoteo. Quiero pasar tiempo con vos. En el versículo 21 dice, procura venir antes del invierno, Timoteo. No sé si entendemos lo que significa tener comunión. Había en el corazón de Pablo no solo un compromiso con Timoteo, sino que había un cuidado de Timoteo. Pablo le va a decir, Timoteo, vení antes del invierno a verme. Porque claro, los viajes no son como los de ahora, te tomás un Uber o un Didi Moto. Didi Moto no tomen, No sé si alguno trabaja de Didi Moto, perdón. Pero no era como ahora, que te subís a un Uber y salís a donde tenés que ir. En esa época viajar en barco era complicado, era peligroso, y mucho más en el invierno. El tráfico se complicaba mucho más, había muchos cortes, se paraba porque no se podía avanzar. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vení antes del invierno, porque yo te quiero ver, quiero pasar tiempo con vos.
Y eso es tener comunión con la gente. Y es el modelo que usó el Señor y es el modelo que Pablo está ejecutando. No podemos transferir vida si no pasamos tiempo con las personas. No podemos. No podemos transferir vida si no nos comprometemos con la gente. No podemos transferir vida si no cuidamos a la gente. Y me impactó el versículo que quizás lo conocés, pero 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le va a decir a Timoteo, no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y vos decís, acá está la mía, yo voy a ser discípulo que tomen vino, vamos a tomar vino juntos. No es la idea. ¿Sabe cuál es la idea? Que había un compromiso tan personal con Timoteo, que Pablo estaba tan involucrado con la vida de este joven, que sabía aún sus problemas personales. Claro, Timoteo, el agua no era tan potable como es hoy. Si hoy el agua no es muy potable que digamos, en esos tiempos era mucho menos potable de lo que es hoy. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no tomes tanta agua porque no es muy buena. Bebe un poco de vino. Y ese vino tiene que ver con que la fermentación de la uva actuaba como un desinfectante para las personas. Pero no ese es el punto. El punto es el cuidado que Pablo tenía sobre la vida de este joven. A tal punto, era el compromiso que Pablo tenía con Timoteo, que sabía aún sus problemas personales, sus situaciones, su salud. Y hacer discípulos, hermanos, se trata de invertir tiempo en la gente, de pasar tiempo con las personas, de cuidar a la gente, de involucrarnos en sus vidas, de saber dónde viven, con qué cosas luchan, cuáles son sus necesidades, si tienen para comer, si no tienen, si tienen la gente para sus remedios, si no los tienen, cómo están sus hijos. Saben, yo les cuento, yo conocí al Señor cuando tenía 18 años. Me predicó el Evangelio un chico que estudiaba en Palabra de Vida. Y era tal el amor que ese muchacho me demostraba que a mí me marcó para siempre. Yo iba en bicicleta desde mi casa hasta Uxon todos los lunes a la mañana. Él después se iba a Palabra de Vida a estudiar y yo los lunes no trabajaba. Entonces yo me levantaba muy temprano, teníamos a Rocío y a Carolina, y me levantaba y me iba, pero desesperado, para juntarme con él. Y no me voy a olvidar nunca lo que él hacía conmigo. Nos sentábamos, el chico era mexicano y me preparaba un desayuno mexicano. Sencillo, pan lactal con huevo, lo mojaba ahí, café, nos sentábamos, él de este lado, yo de este, y no me voy a olvidar, él ponía su Biblia, yo ponía mi Biblia, y no me olvido sus manos marcándome los versículos y enseñándome verdades que me marcaron. ¿Eso sabe que se trata? De comunión. Simple y llanamente eso. Un café, una tostada. Es pasar tiempo con la gente. Isabela mucho tiempo tuvo temor de dormir de noche. Y la señora Betty le regaló un versículo, el Salmo 4:8. Isabela se lo regaló y ella lo tiene pegado al lado de su cama. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, estoy confiado. Y ese versículo es el que a ella le ayudó a dormir. ¿Sabe que le estoy hablando de esto? De que tenemos que cuidarnos, de que debemos pasar tiempo juntos, de que debemos tomar un compromiso. Proverbios 27:23, sé diligente y conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Para ser discípulos, hermanos, hay que transferir vida. Hay que pasar la vida del Señor. Hay que sentarse. Hay que pasar tiempo juntos. No hay que tener una cátedra ni haber hecho un curso para ser un discípulo. Y vos quizás me podés decir, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no estoy involucrado en la iglesia,
yo no tengo un compromiso con la iglesia, yo no tengo personas delegadas. Pero déjame decirte que sí es para vos este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque tenés familia, porque tenés hijos, porque tenés una esposa, tenés un esposo, tenés hermanos. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Sabes de qué te está hablando esto? Esto nos está hablando del día a día. Cuando caminás, cuando vivís, cuando vas a la escuela, cuando charlas con tu esposa y te tomás unos mates cuando venís del trabajo, cuando esperás a tu marido con el mate preparado, y poder compartir cuando te levantás, cuando te acostás, a la noche, en todo tiempo. El id y hacer discípulos, la palabra id habla de mientras vas caminando. La palabra id te habla, ¿sabes qué? De mientras vas yendo, tenés que hacer discípulos. Y eso no se trata de que el discipulado se hace acá en la iglesia. El discipulado se hace, ¿sabes qué? Con la vida. Con la vida. Transfiriendo la vida de Cristo. Y eso tiene que ver en primer lugar con la conexión. No podemos hacer un discípulo que no conozca a Cristo. Y en segundo lugar tiene que ver con la comunión. Pasar tiempo junto a Timoteo. Yo quiero verte. Yo quiero pasar tiempo con vos, Timoteo. Son mis últimos días. La vida del apóstol Pablo está terminando. ¿Y sabes qué es lo único que quiere Pablo? Ver a Timoteo. Su verdadero hijo en la fe. Por eso, hermanos, muchos de nosotros estamos involucrados con la niñez, con los jóvenes, con los con los matrimonios, o quizás no estás involucrado, pero todos nosotros tenemos un campo de influencia. Y ese campo de influencia que vos y yo tenemos es para transferir la vida de Cristo a las personas que te rodean. Herederas, tienen nietos a los que ustedes pueden transferir la vida de Cristo. Por eso, en primer lugar, vimos un mandato que debe ser obedecido, pero no puede haber este mandato, necesita la conexión con Cristo. Debe haber un modelo que debe ser ejecutado, y eso tiene que ver con comunión, pasar tiempo con la gente, invertir tiempo. Pero hay una meta a la que todos tenemos que ir, o a la que todos tenemos que apuntar. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conexión, comunión y en último lugar, o anteúltimo lugar, dale porfa, consagración. Y fíjate lo que Pablo le va a decir a Timoteo en consagración. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso tiene que ver con consagración. Fíjate que hay 4 generaciones en un solo versículo. Pablo, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación. ¿Y eso sabes qué es? Ayudar a la gente a consagrar su vida. El discipulado no se termina hasta que el discípulo esté listo para hacer más discípulos. Es más, el discipulado nunca se termina. Nunca terminamos de ser discipulados. Nunca terminamos de ser formados a la imagen de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo, fíjate, por eso elegí a Pablo, porque Pablo fue discípulo ¿de quién? De Bernabé. Y después Pablo fue y discipuló a Timoteo y a Tito. ¿Te das cuenta? Esto es transferencia de vida. Y en primer lugar hablamos de un compromiso con el Señor y con la gente, de un cuidado de las personas, pero en último lugar, en esta consagración tiene que haber constancia. Tiene que haber constancia. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Y lamentablemente somos personas caídas por causa del pecado. Y ser que Cristo sea formado en nosotros nos va a doler. Y que ayudemos a otro a que Cristo se forme va a doler. Porque a veces va a haber indiferencia, insensibilidad. Que Cristo se forme duele. Duele. No es fácil. Quizás estás trabajando con un niño, con un joven que te ha dado vuelta la cara. Quizás mirás a tu esposa o a tu esposo y decís, ¿cuándo va a cambiar? Quizás ves a tu hijo y decís, ¿cuándo va a dejarse de ser tan rebelde? Hasta que sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Y eso tiene que ver con constancia. ¿Sabes por qué? Porque esto es una palabra difícil para mí, la que voy a decir, es un proceso. Es un proceso. Hasta que Cristo se forme en tu vida y en mi vida, es un proceso que va a doler. Le va a doler a la persona que te acompaña, te va a doler a vos, porque te vas a confrontar muchas veces con las cosas que no te gustan, pero es necesario. Y sería buenísimo que nosotros podamos decir lo que dijo, y lo busqué recién porque me hizo bien pensarlo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y no hay mayor gozo, hermanos, que ver que la persona que vos has discipulado, en la que le has tratado de transmitir la vida de Cristo, anda en la verdad. Y quizás es tu hijo en la fe, ese hijo en la fe te va a traer un nieto en la fe, y ese nieto en la fe te va a traer un bisnieto en la fe. No hay mayor gozo que ese, que ayudar a la gente a que se consagren al Señor mientras nosotros vamos caminando a ese proceso de transformación. Por eso es preguntarnos en qué estamos invirtiendo la vida, en qué estamos invirtiendo nuestros recursos económicos, nuestro tiempo, nuestras decisiones. Los discípulos no crecen todos de la misma manera. Tus hijos no crecen todos de la misma manera. Cuando uno dice, no, porque los cría a los dos iguales, hay un gran error, porque los hijos no son todos iguales. Cada hijo necesita una forma diferente de acompañamiento. Y todos nosotros estamos en este proceso de ser transformados a la imagen del Señor. Y necesitamos ser acompañados. Por eso vimos un modelo, vimos un mandato que debe ser obedecido y tiene que ver con conexión. Vimos un modelo que debe ser ejecutado, que es el modelo de Cristo, y tiene que ver con comunión. Vimos una meta a la cual vamos, que tiene que ver con consagración. Pero en último lugar, como un bonus track, hay una conclusión. Dale, porfa. Y la conclusión es esta. El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 23 dijo, si alguno quiere ser mi discípulo. Ser discípulo de Cristo es voluntario. Si alguno quiere ser mi discípulo. Si alguno quiere. Venimos viendo esta serie de discípulos verdaderos. Y el Señor hoy te dice, ¿querés ser mi discípulo? Si alguno quiere, yo no te voy a obligar. El versículo sigue. Pero la pregunta es si queremos ser discípulos del Señor. Si estamos dispuestos a tomar este desafío de transmitir la vida de Cristo a la vida de otras personas a través de la conexión, que es el mandato que debe ser obedecido, a través del modelo que debe ser ejecutado, que es tener comunión, pasar tiempo juntos. Tengo ganas de verte. ¿Sabés lo que es para una persona que le diga, hey, yo estoy orando por vos, Decime si no te hace bien recibir a la mañana un mensajito de alguien que es un referente o que es alguien que ha bendecido tu vida, que diga, hey, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? Estoy orando por vos, buena semana. Eso nos hace bien, lo necesitamos y eso es comunión. Y eso se transmite, se pasa de una persona a la otra. Tiene que ver no solo con comunión, sino con consagración. No tengo mayor gozo que que ver que mis hijos andan en la fe. Que ese sea el lema nuestro, no tengo mayor gozo
que ver que mi hija sigue al Señor, que ver que mi familia acompaña al Señor, que ver que el chico al que le invertí tanto tiempo y me hizo doler tanto la cabeza, hoy está acá. No hay mayor gozo que que ver esas cosas. Y eso tiene que ver con consagración, con constancia. Pero eso es voluntario. Si alguno quiere ser mi discípulo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejas ejemplos de hombres que nos han marcado un camino. Gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por la vida de Timoteo. Gracias, Señor, por esta transferencia de vida que vemos a través de esta relación personal. Señor, te quiero dar gracias por las personas que han influenciado mi vida. Gracias por las personas que se tomaron un tiempo para conectarme contigo. Gracias por las personas que han tenido comunión y no nos han abandonado en los momentos más difíciles. Gracias por las personas que han confiado y nos han ayudado a tratar de consagrarnos con nuestros errores, con nuestras fallas. Gracias porque les hemos dolido a muchos hasta que Cristo se va formando en nuestras vidas en este proceso de llegar a ser como tu persona. Pero ayúdanos, Señor, a entender que esto es algo voluntario. Si alguno quiere ser mi discípulo, ayúdanos a entender que hay un mandato que debe ser obedecido, que un modelo que debe ser ejecutado, pero una meta a la cual todos debemos llegar, parecernos a ti. Y tú utilizas personas, utilizas la iglesia para eso. Oramos agradecidos, Señor, y te alabamos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.